Bien, hermanos, entonces hoy estamos listos para iniciar la lección número 5, que no es más que una segunda parte de esa primera lección que traíamos desde la semana pasada. Recuerden que nuestro tema general allí es la necesidad de la lógica para usar bien la palabra de verdad o para trazar con precisión la palabra de verdad, como dice la versión Biblia de las Américas. Hablábamos en la lección pasada acerca de el rechazo que los hombres, no todos los hombres, pero la mayoría de los hombres tiene hacia el concepto de la lógica, hacia el uso de ella. Y definitivamente veíamos que el uso de la lógica no es opcional. La lógica es tan fundamental, tan básica, que aquellos que la atacan incluso se ven en el dilema de que la tienen que utilizar para poder atacarla. Ellos pretenden que las palabras que escriben, como por ejemplo la frase "la lógica no es válida", sean palabras que tengan un significado específico, que tengan un sentido, que cualquiera que las escuche o las lea las pueda entender. Bueno, los oponentes de la lógica entonces deben utilizar la ley de la contradicción para denunciar la ley de la contradicción. Tienen que utilizar las leyes del razonamiento para criticar las leyes del razonamiento. Deben asumir su legitimidad para poder declararla ilegítima. Increíble. Deben asumir su veracidad para entonces poder decir que es falsa. Deben presentar argumentos si quieren persuadirnos de que la argumentación no es una actividad válida. A donde quiera que se volteen, se encuentran en un cajón. No pueden atacar al objeto sin utilizar sus mismas herramientas para tratar de desacreditarla. Se ven en la necesidad de utilizar las reglas de la lógica para denigrar a la lógica. Estrictamente hablando, mis amados hermanos, no hay una lógica simplemente humana en contraste con una lógica de dioses o una lógica divina, como algunos quisieran que creyéramos. La lógica de Dios conduce al hombre a través de la luz del entendimiento, de la sabiduría, del conocimiento. Y la lógica humana no es más que la imagen de Dios, esa imagen que puso en nosotros desde el principio. No es este físico el que representa la imagen y semejanza de Dios. No son nuestras debilidades o limitaciones humanas, sino esas capacidades que existieron desde siempre en Dios, desde la eternidad en Dios, y que las ha puesto en estos seres mortales como son los hombres. Dios y el hombre razonan de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Claro, no tienen los mismos pensamientos, porque ya lo dijo el profeta y es una realidad, ya que el hombre es pecaminoso y Dios es santo, pero tanto Dios como el hombre razonan que 2 más 2 es 4. No es que 2 más 2 es 16.7 para Dios y es 4 para nosotros. No, es lo mismo para él y es lo mismo para nosotros. No puede haber una proposición que sea A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido, como lo vimos en una lección pasada, donde pues nosotros afirmemos que tal cosa es esta proposición y Dios al mismo tiempo afirme que es todo lo contrario, siendo que la propiedad del objeto es evidente para ambas partes. Si tiene una propiedad, la tiene para nosotros y la tiene para él también. Es una realidad. Tanto Dios como los cristianos saben, creen que el hombre solamente puede ir al cielo a través de la fe en Jesucristo y la obediencia al Evangelio. Dios no comete errores, no llega a conclusiones que no están garantizadas, no construye argumentos inválidos. Nosotros sí hacemos todas estas cosas. Y esta es una de las razones por las que el apóstol Pablo nos ordena en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, lo que nos dice allí. Vamos a ese texto, por favor. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Acá no sé si hay la función de levantar la mano. Creo que sí. Me parece que la vi el miércoles. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Ahí está. Juan Miranda. Gracias, hermano. Amén, hermano. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, Juan. Dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Él debe enseñarnos a razonar. Debemos razonar como Cristo razona, es decir, lógicamente. Entonces, con esto, pues, podemos hablar, como decíamos esta noche, de la necesidad de la lógica para usar bien la palabra de verdad. Estos son tiempos extremadamente desafiantes para los que procuran andar en las sendas antiguas, como nos exhorta Dios a través del profeta. Aquellos que intentan resistir y defender la verdad lógicamente han descubierto que sus esfuerzos son ridiculizados sobre la base de que supuestamente la lógica no es digna de confianza. Incluso, a veces la lógica ha sido vista como el enemigo del evangelio y por consiguiente como una herramienta del diablo. Sí, así mismo, como una herramienta del diablo. En esta lección nos esforzaremos por dejar claro que lo que está haciendo alguien cuando se esfuerza por ser lógico, y también demostraremos que la lógica no es algo que utiliza únicamente un grupo particular de personas porque están puestas para la defensa del evangelio, que sí lo usan así, pero no solamente es exclusivo de ellos, sino que toda persona en sus procesos naturales, como estuvimos también discutiéndolo en la lección pasada, tiene que razonar desde el momento en que comienza a pensar y luego expresa ese pensamiento o actúa de acuerdo a esos pensamientos y a esas ideas. La utilizan todos los hombres y mientras que todos intentemos o procuremos ser razonables, simplemente no podremos evitar el uso del pensamiento lógico. Los hombres son seres racionales y cuando decimos los hombres, ya que está nuestra hermana, nos referimos a la humanidad, no a los varones. Los hombres en general, la humanidad en general, son racionales. Se hace referencia en algunos libros al hombre como un animal racional y no está dentro del alcance de nuestra lección entrar a dirimir esa semántica para ver qué tan acertada o no lo es, pero diremos que por lo menos incluso en círculos seculares se reconoce que el hombre es un ser racional. Siempre que su mente funcione adecuadamente, siempre que esté saludable mentalmente, el hombre piensa y razona. Todos los hombres son iguales en este aspecto. Simplemente no es cierto que la mayoría de los hombres está más allá del alcance o de los límites del pensamiento lógico y que solo unos cuantos están operando dentro de los parámetros de la racionalidad o de la lógica. Todos los hombres son racionales, todos los hombres son seres que piensan, todos los hombres son lógicos y nos referimos a su naturaleza, no a que siempre actúan de manera lógica o de manera racional o que hablan de manera lógica y racional, sino que tienen la capacidad de hacerlo. Es inherente, es natural en el hombre. Algunos hombres, claro, estudian la disciplina de la lógica y algunos otros no lo hacen. Pero sea que los hombres dediquen tiempo a estudiar esta ciencia o que no lo hagan, ellos simplemente no pueden evitar emplear los procedimientos lógicos si pretenden razonar y entenderse con sus semejantes. Eso es un proceso del día a día de todos los seres humanos. En esta lección nos vamos a enfocar en tres cuestiones básicas. Primero, en la ley de la racionalidad. Segundo, en la inducción, que la vamos a repasar hoy, pero no piense que vamos a repetir el material que ya vimos en otra lección, porque acá vamos a aplicar el aspecto de la inducción en otro sentido y le va a parecer, créame, muy interesante. Y también como tercer asunto, vamos también a ver el asunto de la deducción y quizás ahí sí repitamos ciertos pensamientos y ciertas ideas que ya habíamos cubierto al inicio, pero como les digo siempre, hermanos, si yo tuviera que darles este mismo curso dentro de 2 años, créanme que trataría de expresarlo y organizarlo de otra manera para que usted siempre pueda tener una lección fresca. Así que tampoco, aunque vamos a repasar ciertos puntos, va a encontrar muchas cosas interesantes vistas desde otros aspectos en estas temáticas. Toda esta discusión se va a llevar a cabo de tal manera
que podamos entender la relevancia o podamos comprender la importancia que tiene entender la Biblia desde el más joven en nuestra congregación que la lea hasta el más mayor. En todos los ámbitos, los jóvenes, las hermanas, los líderes, la membresía en general, todos deben entender la Biblia y todos deben comprender primero que está diseñada para ser entendida. No está diseñada para que un grupo en particular, demasiado inteligente, especial, de un linaje o de un llamamiento sobrenatural, es el único que la puede entender, interpretar y enseñar. Eso es una gran mentira. Entonces, vamos a entrar a nuestro primer punto, que es la ley de la racionalidad. Y aquí vamos a ver una definición que nos dejó nuestro hermano Lionel Ruby, o algo así. Si quieren una mejor pronunciación, ahí está Charlie Hernández. Pero pues yo pronuncio como en el momento puedo, ¿no? Lionel Ruby escribió, vamos a ver quién nos ayuda con la definición que nos da nuestro hermano de la ley de la racionalidad, por favor. Amén, hermano. Toda persona que esté interesada en el pensamiento lógico acepta que invoquemos la ley de la racionalidad, la cual se puede expresar de la siguiente manera: debemos justificar nuestras conclusiones mediante evidencia adecuada. El significado de adecuada se explicará a medida que avancemos. Será suficiente decir aquí que evidencia adecuada significa evidencia que es buena y suficiente en términos del tipo de prueba que se requiere. Muchas gracias, hermano Carlos. Ahí tenemos la definición resaltada. Debemos justificar nuestras conclusiones mediante evidencia adecuada. Por favor, grábese eso porque lo vamos a estar preguntando al final. Debemos justificar nuestras conclusiones mediante evidencia adecuada. A ver, aquí yo puedo, sí puedo, ¿verdad, Carlos? Porque no estoy en modo presentación. Así que pudimos editar allí rápidamente. Toda persona que esté interesada en pensar lógicamente debe aceptar esta ley. Debemos justificar, es un deber, es una responsabilidad, es una necesidad, como dice el título de nuestra lección. Debemos justificar siempre nuestras conclusiones. Siempre, hombres y mujeres, a toda conclusión que lleguemos, debemos tener evidencia adecuada que justifique que nosotros hayamos llegado allí o la hayamos alcanzado. Y como dice ahí, ¿qué es evidencia adecuada? Evidencia suficiente para lo que queremos demostrar o lo que queremos probar. Ok, bien, una pregunta. Carlos, aquí se ve, cuando yo coloco allí la barra de las cámaras, ¿se ve algo sobre la presentación? Sí, cuando borró y puso el mouse, sí. Sí, pero ahorita, por ejemplo, que encima tengo el recuadro de las imágenes. No, eso no se ve. Sí, se ve el recuadro de donde está el texto. No. Me refiero a que, por ejemplo, mi cara la estoy poniendo ahorita exactamente encima de la... Ok, ya. No, eso no se ve. No. Está libre. Igual se fue abajo. Gracias. Bien. Es interesante lo que dice aquí nuestro hermano, ¿no? Porque esta ley va a ser importante para todo lo que nosotros queramos hacer en el sentido de el proceso de razonar la Biblia, pero también este curso lleva mucho en su intención el proceso de razonar en todos los sentidos, o sea, de que seamos siempre personas racionales, porque no podemos cambiar nuestra identidad o ponernos una máscara y decir que cuando vamos a estudiar la Biblia seremos personas racionales. Pero luego cuando vamos a hablar con nuestras familias, cuando vamos a hablar con nuestras amistades, cuando vamos en el día a día a tratar con nuestros compañeros de trabajo, estudio, etcétera, pues vamos a ser personas irracionales. No, acostúmbrese a ser alguien que cuando
afirma algo, que cuando concluye algo, lo ha hecho porque lo ha justificado, tiene evidencia suficiente para eso, y no simplemente la malicia, y no simplemente el prejuicio y algunas otras cosas. Reflexionemos en lo que declaró nuestro hermano al afirmar que independientemente de que una persona admita o declare que le interesa o no la lógica, como pasa en la mayoría de los casos, esta persona igual, aunque lo quiera o no, lo declare o no, le guste o no, está sujeta a esta ley o principio operativo. Psicológicamente, el principio está operando en su mente de manera, por decirlo así, automática. No requiere de que la persona lo busque y lo aprenda en algún lugar. No, ya nosotros lo traemos de fábrica, que lo perfeccionamos, sí, que nos hacemos dignos de esa cualidad que Dios nos dio a través del estudio, a través de la reflexión, claro que sí, pero ya viene en nuestra naturaleza. Psicológicamente, decía, pues el principio opera en cada uno de nosotros, toda vez que seamos personas sensatas, decía, personas que obviamente estamos saludables mentalmente. Es una parte de nuestra personalidad. Como persona, no podemos evitar estar bajo la influencia de la necesidad vehemente de hacernos entender mediante el razonamiento y luego escribir o expresar lo que hemos razonado a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, vamos a tratar de simplificar esto dando ejemplos prácticos de la vida diaria. Como dije, más que solamente ayudarle a ser racional a la hora de estudiar la Biblia, es que perfeccionemos esa cualidad en nosotros para todo lo que tiene que ver con el diario vivir, incluido el estudio de la Biblia. Suponga que un hombre le dice a su esposa que necesita ir, acá decimos de apuro, no sé si en Centroamérica igual, de apuro, rápido, con prisa, necesita ir de apuro a la ciudad. Y bueno, como pasa siempre o casi siempre, ella quiere saber por qué, más porque lo ve que está sumamente apurado. Entonces, ella no va a saber el por qué él tiene que ir con tanta prisa a la ciudad si él le responde algo como, bueno, es que los perros están ladrando. Imagínese que el hermano Alonso le respondiera así a su esposa. Pero ¿por qué vas con tanta prisa o con tanto apuro hacia la ciudad? Es que los perros están ladrando. O que le dijera, bueno, es que las nubes están muy bonitas hoy. Si él le dijera algo como eso, provocaría, probablemente digo, una mirada agresiva de su esposa, o por lo menos una mirada confundida. Y ese comentario sería seguramente interpretado como ella de una de dos maneras. Uno, que él no entendió la pregunta que le hizo, no la escuchó bien. O dos, que su esposo no está bien de la cabeza. Todos entendemos que constantemente en el día a día estamos dando razones o explicaciones de las posturas que tomamos, de las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos o de las cosas que decimos. Vamos, en lenguaje lógico de las conclusiones a las que llegamos. También tratamos de no solamente dar justificaciones o explicaciones o razones, sino que instintivamente, naturalmente, tratamos de dar razones que estén adecuadamente justificadas. No razones que provoquen dudas, que provoquen enojo o que provoquen más cuestionamientos, a menos que pues sea nuestra intención hacerlo por algún otro tipo de motivo, pero naturalmente sería, damos una buena explicación para que no se nos cuestione más o no se dude de nosotros. Si el esposo de nuestra ilustración, que hemos tomado prestado allí un momento al hermano Alonso, Moisés, 30 puntos allí agrega el hermano Alonso por prestarse para nuestro ejemplo esta noche y 50 puntos a la hermana Sara porque es la que está lidiando con el hombre que le responde, bueno, es que los perros están ladrando, ¿qué es esto? Solo por eso la hermana merece 20 puntos más. Si el esposo de nuestra ilustración, nuestro hermano, le dijera a la hermana Sara algo como, bueno, es que se acabó el gas y ya casi es hora de cenar, él estaría tratando de justificar o de explicar la decisión que ha tomado. Y en este caso, de ir apurado o de ir con prisa a la ciudad. Él está
tratando de presentar una razón justificada de su conclusión de que era necesario a esa hora moverse con mucha rapidez a comprar ese producto debido al evento que era inminente. El evento inminente, inevitable era que había que preparar la cena y no tenían el insumo. Él está, en ese caso, razonando. Él está siendo lógico. A veces se da el caso que en el calor de una intensa discusión, y aquí sí me salgo ya del caso de los hermanos, hablo ya en general, sin contar con el tiempo suficiente para reflexionar, porque es que estamos allí a 1000 por hora discutiendo, damos a veces una razón para una conclusión que podría ser del todo adecuada, como podría no ser del todo adecuada. Sin duda, muchas veces, en el caso de los esposos y esposas, en sus discusiones, han dicho cosas para justificar otras cosas que han dicho o que han hecho, pero esas justificaciones que dan no son justificaciones adecuadas. Y si varios de ustedes tienen su esposa por allí cerca, ella estará diciendo, hoy no iba a escuchar la clase, pero lo que estaba haciendo lo voy a dejar para después porque esto me interesa. Excelente. A veces los esposos y las esposas, en el momento que dan estas justificaciones inadecuadas, a veces en el proceso, en el momento, se percatan de cuán ilógicos están siendo, de cuán irracionales se están comportando. Y aunque en el calor de la discusión el esposo puede darse cuenta de que lo que ha dicho para defenderse muy probablemente no esté acorde con los hechos o no sea suficiente para ser un motivo o razón justificable, y aunque él lo va a reconocer mentalmente, que este es inadecuado, pues al final, como su orgullo está inflado, él rehúsa a admitir que está siendo ilógico o irracional. Pero eso no quita que en el interior su naturaleza de ser racional y de ser lógico le está diciendo, hombre, eso que le acabas de decir no tiene ningún sentido. Ella tendría todo el derecho a no creerte o a no entenderte. Más tarde, luego de la tormenta dialéctica que se da entre ellos, quizás él admita que todo el tiempo de su discusión, él había estado claro en que sus justificaciones eran inadecuadas y sabía que se estaba comportando de una manera ilógica o irracional. Y ya de ahí viene uno de los momentos más bellos de la relación matrimonial, que es no hay problema. Te perdono y esto va al pasado. A veces estos lapsos de justificación inadecuada, que son bastante frecuentes entre nosotros, no son tan importantes, no son tan relevantes. Sin embargo, en otras ocasiones pueden ser extremadamente importantes. Seguramente usted tendrá muy poco respeto, por ejemplo, por un médico que no examina muy cuidadosamente a sus pacientes. Ahora consideremos el alma de un hombre. Esta cuestión de la evidencia adecuada en el caso del alma de un ser humano es de extrema importancia, hermanos. La Biblia misma señala la absoluta necesidad de tener evidencia adecuada para las conclusiones que alcanzamos cuando se trata del destino del alma. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió en estos textos que conocemos muy bien como Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y también nos dice o nos pide en Romanos 12:2 que comprobemos, verbo muy importante allí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero además, vamos por favor y me ayudan con esta lectura, Pablo va más allá y en segunda de Tesalonicenses 3:2 nos dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3:2. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Christopher Sirias. Capítulo 3, versículo 2, ¿verdad, hermano? Segunda 3:2. Sí. Perdón. Perdón, es que me equivoqué. Dame un segundito. Listo. Pura vida.
Moisés, bájale 10, Ahora sí. bájale 10 ahí. Ah, sí, sí, hermano Christopher, ¿cómo no? Díganos. 3:2 dice así. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Porque no es de todos la fe. Hermanos, en esta expresión, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, declaró que no es razonable que una persona no llegue a desarrollar fe en el Evangelio. No es razonable que una persona, ante la evidencia que respalda el Evangelio, no lo crea. La fe, como dice en Judas, versículo 3, o el Evangelio, es justificable. Este puede defenderse, la fe puede defenderse de manera racional, porque las partes que lo componen son elementos racionales. Y esos elementos constituyen el sistema completo del cristianismo. Si las partes de las cuales se compone el sistema cristiano no fueran racionales, entonces, ¿qué pasaría? El sistema mismo no sería racionalmente justificable. Además, si el sistema no fuera racionalmente justificable, entonces no se podría defender racionalmente. Y si no se pudiera defender racionalmente, esto ya aparece en 1 Corintios 15, entonces sería razonable rechazarlo. Pero la Biblia dice que no es racional rechazarla. Por lo tanto, la Biblia está diciendo, en otras palabras, que las partes que componen el sistema son racionalmente justificables. La persona que escucha el mensaje del Evangelio debe creerlo, no porque sea simplemente una imposición de una deidad que quiere de manera caprichosa que las personas hagan las cosas sin entenderlas, sin comprenderlas, porque es que soy Dios y si no te destruyo. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos ha dejado un mensaje que puede ser leído, que puede ser comprendido, que puede ser razonado. Y el que lo predica lo puede explicar, lo puede argumentar y en caso de recibir oposición lo puede defender racionalmente. En otras palabras, la Biblia enseña que hay evidencia adecuada para la conclusión de que Dios es su autor y que Él es el origen del sistema cristiano. Nadie que rechace el Evangelio está comportándose, de manera racional. Ahora bien, es cierto que alguien puede declarar que una evidencia no es adecuada cuando realmente sí lo es. Alguien puede desechar, alguien puede rechazar una evidencia, aunque sea la mejor, aunque sea total, aunque sea la adecuada, diciendo que no lo es. Ejemplo, los hombres que estaban al pie de la cruz. Ellos estaban pidiendo más evidencia, en este caso, de la deidad de Jesús, pero es que ellos habían recibido demasiada evidencia. Vamos a recordar sus palabras, por favor, en Mateo, capítulo 27, versículo 42. Mateo, capítulo 27, versículo 42. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la lectura? Steven, Christopher, quisiera darte el paso, pero recuerda que antes nos decían que por la otra aplicación no podían leer y ahora estamos invirtiendo acá o sea, cientos de dólares aquí. ¿Y qué pasó con la lectura de su hermano? Hermano Steven. Steven está ahí, Christopher. Sí. Josué, ¿qué pasó con Steven? Yo ya estaba a punto de pasarle la guillotina. No, aquí estoy, no me escuchan. Josué, él anda por Santiago, está en la casa de nuestro otro hermano. Ya se le pasó ese mal. Debe ser que está de visita allá donde tú sabes quién, ¿no? Ok, Mateo 27, 42, hermano Steven, por favor. ¿Qué pedía la gente al pie de la cruz de nuestro Señor?
despiadados. Déjeme y le digo. Dice así. Dice, ahora salvó. Asimismo no puede salvarse. Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ok, ¿puedes volver a leer, Steven, porque se distorsionó un poquito al principio? Por favor. Dice, a otro salvó. Asimismo no puede salvarse. El Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Amén. Gracias, Steven. Dice, ahora creeremos. Si baja de ahí, vamos a creer, hermano. Pero cuánta evidencia había dado el Señor durante todo su ministerio terrenal. Así que vemos que es posible rechazar la evidencia como inadecuada cuando de hecho es adecuada, y podemos hacerlo sobre la base de que estamos siendo deshonestos, porque allí no habría definitivamente otra explicación. El problema podría no ser la evidencia, podría ser el corazón de las personas. La Biblia también enseña que el rechazo de la evidencia adecuada no siempre se debe a una deficiencia intelectual que hay en la persona, sino debido a los prejuicios, debido a las tradiciones de los hombres, debido a las filosofías huecas, debido al orgullo, etcétera, etcétera. La persona puede querer que algo no sea verdadero. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la lectura de Romanos 1:20 al 21 y el 28? 1:20 al 21 de Romanos y el versículo 28. Otro hermano, a ver, aprovechemos que ahora todos tenemos acceso al micrófono y que es gratis la lectura. A ver, Romanos 1:20 al 21 y luego el versículo 28. ¿Quién nos ayuda? Hermano Christopher. Dice así, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es, muchas gracias, hermano. El deseo de alguien de que algo sea verdadero o no, no influye en si el hecho es verdadero o no. Su deseo no cambia nada. Usted quizás quiera pesar 160 libras, pero el hecho de que usted quiera pesar eso, dependiendo de su estatura, no cambia el hecho de que la balanza le informa respecto a eso, que usted está mucho más allá de esa cantidad de libras. El hecho sigue siendo el mismo, independientemente de su deseo. Esto nos lleva al tema de la inducción. Esto nos lleva al tema de la inducción que mencionábamos, que íbamos a repasar un aspecto de la inducción que ya tiene que ver con el proceso de razonamiento y no tanto con la recopilación de información como lo vimos allá en la otra lección. Entonces, aquí preguntamos, ¿cómo hace una persona para dar razones adecuadas o una justificación racional de las posiciones que adopta en cuanto a las cosas que hace también? En particular, centrémonos todos en esta pregunta, ya que tiene que ver, aunque ahora no lo parezca, con el estudio de la Biblia. Pero entremos en esta discusión fácilmente utilizando una ilustración secular. Suponga que usted se muda a un pequeño pueblo y que durante varios días después de llegar, los únicos automóviles, los únicos carros, autos que ve conducir a las personas son marca Ford. Aquí no le estamos haciendo propaganda a la marca, sino que pues tenemos que especificar por razón del ejemplo. Esto despierta su curiosidad y vamos a colocarlos aquí para que los tenga presentes. Ahí están los autos Ford. Esto despierta su curiosidad, decía, y comienza usted a prestar más atención a los automóviles porque piensa que seguramente pues fue una coincidencia que vio varios de ellos, varios de la misma marca, pero que seguro alguien
de ese pueblo conduce alguna marca que no necesariamente es Ford. Pero para su asombro, está mucho rato parado allí y todos los autos que van y vienen de la ciudad, todos son de esta marca. Así que una noche, usted le dice a su esposa, oye, todos los conductores en este pueblo conducen carros marca Ford. Puedo hacer esta declaración general por mi investigación de los diversos autos que hay en la ciudad. He mirado los autos que pasaban y cada auto era marca Ford. Al enterarme de que cada uno era un Ford, finalmente puedo afirmar que todos eran Ford, porque todos se compone de cada uno de los automóviles que vi conducir en la ciudad. Al ver a cada uno, ahora puedo decir que todos son de esa marca, en otras palabras. Ahora, en su investigación, usted consideró los varios ejemplos de autos que se están conduciendo y luego hizo una declaración, en este caso, una declaración generalizada, que abarcaría, para usted por lo menos, lo que usted entiende en ese momento, todos los casos. Vio autos individuales, pero como todos los que vio eran de la misma marca, entonces usted hizo ahora una afirmación generalizada. En su mente usted está haciendo un movimiento desde los ejemplos específicos de autos que se están conduciendo hasta una declaración general que abarcaría todos los ejemplos considerados. Usted ha visto al señor Ramírez conducir un Ford y luego al señor Pérez conducir un Ford y luego al señor González conducir un Ford y luego al señor Córdoba conducir un Ford y así a todos los demás que vio durante todo ese tiempo que dedicó a esta investigación. Luego termina la investigación y usted hace una declaración que pretende ser un resumen, un sumario de todo lo que usted ha aprendido, un sumario preciso. Es este movimiento mental desde los casos específicos a los reportes generalizados lo que recibe el nombre de inducción. Pero supongamos que en su investigación de los carros que se están conduciendo, de pronto usted ve un Chevrolet. Entonces su declaración generalizada tendría que cambiarse. Ahora usted solo podría decir que la mayoría de los conductores en este pueblo manejan autos marca Ford. O, por decirlo de otra manera, casi todos los conductores en este pueblo manejan autos marca Ford, aprovechando que solo vio uno con otra marca. Ahora, ¿qué pasaría si investigando un poco más descubre que en realidad la mayoría de las personas en el pueblo que usted vio manejando no son personas de allí? Es más, la mayoría de las personas en el pueblo no manejan autos marca Ford, los que son originarios de allí. Solo que ese día que usted estaba haciendo su investigación, hubo muchos visitantes que por alguna casualidad, pues todos manejaban esa marca. Usted tendría que decir ahora, unos cuantos conductores en este pueblo manejan autos marca Ford. Pero, hermano, sin importar si usted dice todos o casi todos o la mayoría o unos cuantos, usted está intentando hacer una declaración generalizada para capturar varios casos específicos de los autos que se están conduciendo en ese pueblo. Usted está involucrado en un proceso de inducción. Ha visto todos estos casos, es tan generalizado lo que ve que entonces lo puede expresar a través de una frase que ya digo, sea que diga todos, sea que diga la mayoría, sea que diga casi todos, o sea que diga unos cuantos. Ahora, considere el siguiente silogismo, que es un término que ya hemos estado analizando en nuestras lecciones respecto al proceso lógico de expresar una proposición, una creencia. Todos los hombres son mortales, dice la primera proposición. La segunda dice, Sócrates es un hombre. Y la conclusión de esto sería, Sócrates es mortal. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Ahora, el punto que quiero que comprenda aquí es que esa primera premisa, todos los hombres son mortales, es alcanzada por medio del proceso de inducción. ¿Por qué se lo digo? Porque excluyendo la revelación bíblica, ahorita mismo no piense que usted conoce la Biblia y la ha leído, ¿cómo usted podría saber que todos los hombres
están sujetos al hecho de la muerte. ¿Cómo? Quizás respondería que, bueno, lo sabe por experiencia, ya que usted ha visto durante toda su vida que todos mueren. Pero cuando usted dice todos mueren, ahí hay un tema. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Acaso usted ha visto a todos morir? No los ha visto a todos morir porque usted que está viendo, en primer lugar, está vivo. Además, sabe que hay otros hombres que también están vivos. Entonces, no los ha visto a todos morir. Pero puede afirmar que basándose en la mortalidad de un hombre o basándose en la mortalidad de un ser humano, usted puede concluir correctamente que todos los otros seres que comparten la misma naturaleza de ese hombre están sujetos al mismo hecho de la muerte. Y yo creo que al decirlo así, usted está en lo correcto. Al escudriñar filosóficamente la naturaleza de algo, usted puede concluir lo que es cierto de todos aquellos que comparten esa misma naturaleza. Porque está hablando de naturaleza. Eso no se puede cambiar. Eso siempre va a estar allí en ese ser. Y los otros seres que comparten su naturaleza también compartirán esos puntos esenciales o esas cosas inherentes y naturales en este ser. Ahora, ¿qué sucede si se le pide hacer una declaración generalizada acerca de algunas cosas? Pero esa declaración no describe la naturaleza de alguien o de algo, sino simplemente una característica, un atributo. ¿Qué pasaría en ese caso? Y suponga que luego de haber investigado un tema, a usted le piden esa declaración. Por ejemplo, vamos a suponer que usted va a hacer una investigación en una gran comunidad de perros y después de hacer esta investigación usted termina afirmando: todos los perros ladran. Ahorita hay un montón ladrando acá que van a salir en YouTube. No sé por qué quieren ser tan famosos, ¿no? Pero van a salir, van a ser muy populares. Usted hace una generalización que cree que abarca el caso de cada perro que existe, porque esa es la pretensión de lo que acaba de decir. Todos los perros ladran. Pero en su investigación, ¿usted observó a cada perro en el mundo? Eso no es posible, hermano. No lo podría hacer ni usted, no lo podría hacer nadie, ni siquiera con todo el presupuesto que le puedan proveer. Y quizá no lo hizo porque, o no, ni siquiera lo intentó porque creyó que era algo innecesario. Pero suponga que después de haber publicado su declaración en un periódico, una revista científica, en algún lugar público, de que todos los perros ladran, un hombre se le acerca y le informa a usted que él tiene un perro que no ladra y que nunca lo ha hecho. Ahora usted tendría que cambiar su declaración inicial, como en el caso de los carros marca Ford. Pero ¿qué tal si usted está de mal café ese día, está irritado, molesto, y dice que, bueno, oye, no se podía esperar que usted viajara por todo el mundo considerando a cada perro que exista en cada lugar del planeta? Ante esto, el propietario del perro, de ese perro mudo, ¿qué le va a decir? Bueno, le podría decir algo como: entonces no debería usted hacer generalizaciones. Si no puede ver a todos los perros, entonces no haga declaraciones acerca de todos los perros. Sea racional. Sea mejor que el perro. Bueno, no sé si le diría esa última parte. Es esta incapacidad de localizar a todos los perros, de estudiar a todos los perros, de mirar a todos los perros, este tipo de incapacidad, lo que ha provocado que algunos critiquen el valor de los silogismos, ya que la primera premisa de un silogismo, como todos los hombres son mortales, es el resultado de la inducción. Usted ha visto tantos casos, ha sido tan constante, ha sido tan popular, ha sido tan repetitivo que usted llega a la conclusión de que seguro todos pasan el mismo proceso. Pero lo que argumenta la inducción se basa en la deficiencia de no haber investigado todos los casos posibles. No discutiremos con más detalle este punto ahora mismo porque el tiempo ya ha vencido, excepto diciendo que por ahora, para que alguien pudiera saber algo, o que alguien pudiera saber algo de la naturaleza de una cosa o de la naturaleza de un ser en este caso, como los perros, para seguir en el ejemplo, aunque no los vea todos, puede llegar a una conclusión que esté
justificada o que esté bien respaldada, sin tener que verlos a todos, sin tener que analizarlos a todos. Incluso en cuanto a naturaleza, puede afirmar muchas cosas que no ha visto ni siquiera en una cantidad grandísima de perros. Pero claro, cuando ya entra otros aspectos que no son naturaleza, sino que son atributos que pueden variar, como el color, el tamaño, entonces allí sí se metería en problemas y dice todos los perros del mundo son blancos, o todos los perros del mundo son grandes, o todos los perros del mundo son hembras. Pues no, eso no, allí no le va a ir bien. Es cierto que una declaración general que ha sido inducida depende únicamente de que está basada en una investigación parcial, una investigación que nunca va a considerar en estos ejemplos que estamos dando todos los casos. Pero para finalizar, consideremos ahora un contraste. Suponga que un hombre dice que la mayoría de los hombres en el mundo tiene el cabello castaño. No sé si todos le decimos así, castaño. Carlos, Christopher. Aquí sí se menciona así. Sí, se le puede decir así. O café. Castaño, como café, correcto, correcto. Supongamos que un hombre dice que la mayoría de los hombres en el mundo tiene el cabello castaño. Suponga que se le reclama el hecho de que ha pronunciado una declaración sin respaldo ni evidencia. Quizá le pregunten si él ha viajado por todo el mundo para investigar el cabello en la cabeza de la mayoría de los hombres en el mundo. Quizá el hombre ni siquiera ha viajado lo suficiente. Entonces es criticado por haber hecho una declaración que claramente va más allá de la evidencia que la podría respaldar. Quizá él responda, pero es que, señores, no puedo ver a la mayoría de los hombres en el mundo. No tengo la oportunidad o las posibilidades o los recursos de llevar a cabo una investigación de ese tipo. Si él no tiene la evidencia para apoyar su conclusión o contención, entonces no debería hacerla en primer lugar. Si él no tiene la capacidad y o la oportunidad de estudiar a la mayoría de los casos de color de cabello en los hombres en el mundo, pues no debería hacer una declaración que también es conocida como una declaración dogmática. Así que este asunto de ser riguroso en nuestra investigación o declaraciones, hermanos, entiendo y concedo que puede ser muy pesado, difícil y en algunos casos hasta imposible. ¿Y qué pasa si alguien afirma que esta es la misma situación que se da en el estudio bíblico? Es aquí donde negaremos esa similitud o por lo menos que haya una completa similitud. ¿Tenemos conexión? Hola, ¿me confirman si tenemos conexión? Afirmativo. Ok, Sí, hermano. es que hubo Sí, yo le escucho bien. sí, hubo conato de bajón de luz acá. De hecho, ya hemos llegado a la parte final de nuestra lección. En caso de que de pronto se corte, ya saben que fue la luz eléctrica, ¿no? Así que la luz del Señor sí sigue con nosotros a través de su palabra. Decía, ¿qué pasa si alguien afirma que estos ejemplos que hemos dado anteriormente aplican al estudio bíblico? Es aquí donde negaremos esa similitud o por lo menos que haya una completa similitud entre la Biblia y los casos que dimos como ejemplos, pero no lo veremos hoy, sino hasta la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad. Hasta aquí llegamos con la lección número 5 y la parte 2 de la lección número 4, que es desarrollada en esta lección 5, y todavía queda material para responder a esta pregunta con la que hemos concluido hoy para la próxima semana. Así que, varones hermanos, abrimos el espacio para que podamos hacer preguntas o comentarios al respecto, por favor.